Estamos en Hebreos el día de hoy retomando nuestro estudio. Vamos avanzando un poco lento, pero seguro. ¿Alguien tiene prisa? No, ¿va? Tenemos toda la eternidad para contemplar las maravillas de Dios y su consejo. Entonces, hoy Hebreos 3. Y antes de arrancarnos en el pasaje, quiero recordar un poco el contexto de la carta, el propósito de la carta, el autor de la carta, la comunidad a quien se escribe la carta, etcétera. Es uno de las cartas del Nuevo Testamento. Ya pasando la sección de las cartas paulinas, comenzamos la sección de las cartas generales a partir de Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y demás. Y esta carta escrita a los hebreos o titulada como a los hebreos, es una carta que alguien, no sabemos quién es el autor a ciencia cierta, pero alguien seguramente, y como leemos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de una forma muy elocuente, muy sensata, muy profunda, quién es Jesús y la superioridad de Jesús sobre todo lo que existe. Esta carta es escrita a cristianos que tienen un trasfondo hebreo, un trasfondo judío, y gente alrededor de ellos, gente muy religiosa, les cuestionaba sobre su ahora fe en Jesús. Ya que en la religión tradicional judía se tenían algunas ideas, el autor de Hebreos va a explicar cómo Jesús es superior a las tradiciones, a la gente que se veneraba según la tradición judía. Por ejemplo, los judíos, la religión judía, pues te dicen o te decían, los profetas son a quienes debemos escuchar. Dios habló por medio de ellos muchas veces y de muchas maneras. Pero en el capítulo 1 observamos cómo Jesús es superior a los profetas, ya que Jesús no solamente es el mensajero de Dios, sino Él es en sí mismo el mensaje de Dios. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y no solamente es que nos habló por medio del Hijo, sino que Él nos ha hablado, en el original dice, Él nos ha hablado Hijo. Es decir, el mensaje de Dios es Hijo, es Jesús. Jesús es el mensaje de Dios, Él es el verbo encarnado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y habla de Jesús como el mensaje de Dios. Entonces Jesús es superior a los profetas porque Él es el mensaje de Dios. Pero los judíos religiosos también te decían, no, los ángeles, brother, los ángeles y no California. Los ángeles son aquellos a quienes debemos honrar, ya que por medio de los ángeles se nos ha entregado la ley que hoy nos rige espiritualmente. Esto es lo que decían los religiosos judíos, pero en el capítulo 2 vemos cómo el autor de Hebreos presenta a Jesús superior a los ángeles, porque tiene un nombre más excelente que ellos. Él es no solo el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo. Y aún siendo Dios, Él se encarnó, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, logró cosas que ningún ángel en su condición angelical pudo haber logrado. Jesús en su encarnación logró cosas más grandes que lo que cualquier ángel en su condición de ángel pudo haber logrado. En su condición de hombre, por medio de la muerte de Jesús, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y nos hizo libres del temor y la esclavitud a la muerte. Entonces Jesús es superior a los ángeles, ¿cierto? Aún en su encarnación. Pero también los judíos religiosos te decían, ¿sabes qué? Moisés, brother. Moisés es aquel a quien debemos escuchar, a quien debemos atender y considerar. Porque él fue fiel en su trabajo de administrar la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios en su tiempo. Él es y ha sido el líder más grande que ha existido. Sin embargo, el autor de Hebreos en el capítulo 3, versos 1 al 6, como estudiamos hace 2 semanas, muestra que aunque Moisés fue fiel en su trabajo como administrador en la casa de Dios, Jesucristo no está en la casa como siervo o administrador, sino como hijo sobre su casa. Él es el dueño de la casa, Él es quien la construye, Él es quien la edifica, Él es el heredero, Él es dueño de la casa.
Así que Jesús es superior a profetas porque es en sí mismo el mensaje de Dios. Jesús es superior a los ángeles porque con su encarnación logra cosas que ni los ángeles pudieron hacer. Y Jesús es superior también a Moisés, ya que él es dueño de la casa, no solamente administrador en la casa. Este es el tema de Hebreos, la superioridad de Jesucristo. Y el autor de Hebreos no solamente de una forma muy elocuente presenta este tema, sino que también a lo largo de la carta, porque va a seguir hablando de la superioridad de Jesucristo sobre sacerdotes, sobre sacrificios, sobre la ley, sobre muchas cosas. Pero a lo largo de la carta el autor de Hebreos empieza a presentar exhortaciones. Cada vez lo hace más solemnemente, más fuertemente. De hecho, ya vimos una exhortación en estos primeros 3 capítulos. Hubo un pequeño paréntesis con una exhortación, ¿te acuerdas? En el capítulo 2, versos 1 al 6, hay una pausa para exhortación. Eso me hace pensar que el autor de Hebreos era un pastor, que no solamente te enseña y te explica los misterios y la identidad de Jesús, sino que también te exhorta, te invita a responder a la luz de lo que has aprendido, a la luz de quién es Jesús, cómo vas a vivir tu vida. La exhortación que ya estudiamos en el 2, versos 1 al 6, ¿se acuerdas? Vamos a repasarla para que no se nos olvide. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, ¿qué dice? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, la ley, fue firme, y toda transgresión a la ley, y toda desobediencia a la ley, ¿qué pasó? Recibió justo castigo. ¿Cuánto más? ¿Y cómo nosotros, verso 3, escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una exhortación muy fuerte la que hace el autor de Hebreos en ese momento de la carta. Después continúa con el tema de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, luego la superioridad de Jesús sobre Moisés, y en el versículo 7 viene una segunda exhortación bastante fuerte, bastante intensa, que vamos a considerar el día de hoy. Esto está en Hebreos 3, 7 hasta el capítulo 4, pero no se espanten, vamos a llegar hasta el final del 3, ¿ok? Así es que leamos nuestro texto y la exhortación que tenemos frente a nosotros en Hebreos capítulo 3. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. Si oyeres hoy su voz, ¿lo leemos juntos? ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hasta ahí vamos a leer, aunque vamos a terminar el capítulo en nuestro estudio el día de hoy. Pero antes de comenzar, necesitamos orar para que la exhortación que habremos de recibir no caiga en una tierra dura, sino que caiga en una buena tierra y podamos responder. Dios, ayúdanos en esta tarde ya a responder positivamente ante la exhortación a no endurecernos. No permitas que nos endurezcamos ante la exhortación de no endurecernos, Señor. Haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el versículo 7, el texto o la porción de exhortación que el autor trae comienza diciendo, por lo cual, como dice, ¿quién? Interesante, el Espíritu Santo. Y después empieza la exhortación, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y empieza a hablar y hablar y hablar sobre todo esto que sucedió en el día de la provocación y demás. Pero es muy interesante. El autor de Hebreos está haciendo algo, un copy-paste del Salmo 95, versos 7 al 11. Los versículos 7 de capítulo 3 de Hebreos, lo que estamos leyendo, la exhortación, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y todo esto hasta
Y todo esto hasta el verso 11, por tanto juré en mi ira. Todo eso que ves ahí, incluso como que se acomoda en el texto de tu Biblia de una forma distinta, ¿no? Si te fijas, el texto está acomodado como hacia el centro. ¿Por qué? Porque es una cita del Salmo 95. Entonces lo que está haciendo el autor es decir, te voy a exhortar, pero no voy a exhortarte en base a lo que yo creo que deberías hacer. Voy a decirte lo que la Biblia dice. Qué importante que cuando tú y yo exhortamos a alguien, no sea, pues es que yo creo que tú deberías de, es que a mí me parece que más bien tú no has, sino decir, mira, veo esto en la palabra y debemos estar atentos a lo que Dios dice y basar nuestras exhortaciones siempre en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Diciendo, el Espíritu Santo dice esto. Ahora, ¿quién escribió el Salmo 95? David. Pero aquí dice que la Biblia dice, o el autor de Hebreos dice, por lo cual, verso 7, como dice David, ¿no, verdad? Verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿realmente quién es el autor del Salmo 95? ¿David? Pues David fue la pluma, pero el autor intelectual fue el Espíritu Santo, fue Dios. Y es una exhortación que David está haciendo a la nación de Israel al escribir los salmos en ese tiempo, años antes de Hebreos, por supuesto, está escribiendo los salmos, hace esta exhortación, exhorta al pueblo, exhorta a la nación en este salmo profético. Pero luego el autor de Hebreos dice, oye, ese Salmo 95 tiene algo que decir a la iglesia primitiva, a la iglesia de los hebreos, y se los voy a redactar y se los voy a poner. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como dice, y empieza a citar literalmente Salmo 95. Vamos a leer Salmo 95, versos 7 al 11, para que veas que no te estoy choreando. Es un copy-paste, literal. Los versos 7 al 11 del Salmo 95 son los 7 al 11 de Hebreos 3. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bueno, eso no se ve muy igual a Hebreos, pero a partir de la segunda parte del 7 empieza el copy-paste. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice Salmo 95, 8? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. Ahí está, no es un copy-paste. Yo no leí en Hebreos 3 Meribá. Meribá se traduce como provocación en hebreo. Entonces lo que está haciendo el autor de Hebreos simplemente es traducir Meribá, no a español, pero a griego. Como en el día de la provocación, en Meribá, como en el día de Masá. Masá significa tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Verso 10, Salmo 95. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces es una cita textual. El autor de Hebreos la toma, la hace a la iglesia primitiva. Pero el Espíritu Santo también hace esta misma exhortación a Semilla de Mostaza Santa Mónica en el año 2016. Para nosotros, el día de hoy, 26 de noviembre. Dios quiere decirnos esto mismo. ¿Cuál es la exhortación que el Espíritu Santo redactó desde el Antiguo Testamento? Volvió a citar a los hebreos en la iglesia primitiva y hoy, 2016 años después, trae a Semilla Santa Mónica. ¿Cuál es la exhortación? Verso 7. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando la Biblia dice, si escuchas hoy su voz, ¿cómo podríamos escuchar a Dios? ¿Está acaso la Biblia hablando de que puedes audiblemente escuchar la voz de Dios? Bueno, creo yo que la principal forma en la que Dios habla a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, es por medio de la palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios. Dios habla a la gente que abre este libro y, como le digo a los chicos de Club Semilla, la Biblia es la boca de Dios. Mientras tú y yo mantengamos la Biblia abierta, Dios va a hablarnos. En la medida en la que tú y yo nos expongamos a la lectura bíblica, a tener tiempos devocionales, a tener lectura bíblica, a tener un hábito de escuchar predicaciones, de congregarnos, recibir la palabra de Dios los domingos, los miércoles,
Los domingos 1, 2, 3, 4 reuniones, las que te quieras aventar. Mientras te expongas a la palabra, Dios te va a hablar. La Biblia dice que es la palabra profética más segura. El mensaje de Dios más seguro, dice 2 de Pedro 1:19, a la cual hacemos bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia es el mensaje de Dios. Dios te va a hablar por medio de la Biblia. Y mientras tú estés exponiéndote a la palabra, ¿qué crees que va a pasar? El Espíritu Santo te va a decir cosas. Dios usa su palabra, el Espíritu toma la palabra y entra en lo profundo de tu ser y te inquieta. Y te dice, tienes que cortar esto, tienes que caminar hacia allá, tienes que dar pasos de fe, tienes que comenzar a tomar decisiones, tienes que salir de tu zona cómoda. Y te reta y te confronta y te expone. Y como decía Héctor la semana pasada, no sé si en la tercera lo dijo, pero en la primera sí, te va a doler el estómago de leer ciertos versículos, bro. Vas a sentir así como que, ay, hijo, mano, sí llegó hasta lo más profundo. Sientes como que fue gancho al hígado, bro. ¡Uah! Te dobla. Ese es el trabajo de la Biblia. Llegar a lo más profundo de tu ser. De hecho, en el capítulo 4 de Hebreos, el siguiente capítulo, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios? Hasta lo profundo del corazón. Por eso justamente en Hebreos está diciendo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hasta allí es donde va a llegar la palabra de Dios, hasta lo profundo del corazón. ¿Te ha pasado? Que de repente sabes que Dios te está hablando y sientes esa inquietud y dices, eso es para mí, eso es Dios, me lo está diciendo, me lo está confirmando, y nada más de repente se te hace un nudo en la garganta y empiezan las lágrimas y es porque estoy llorando, no hagas celoso, no llores enfrente de la gente. O sea, y sabes que Dios te está diciendo. ¿Te ha pasado eso? Bueno, ¿a quién no le pasó la semana pasada? Con lo que Dios habló acerca de la misericordia. O sea, el que alza la mano es que no le pasó. A todos nos pasó. A mí me pasó. Y con muchas otras cosas y en muchos otros momentos de mi vida que Dios me ha dicho, papito, vas para acá. Papito, vas para allá. Mijito, sabes que esto no es así. Y de repente, y escucho la voz de Dios a través de su palabra, a través del consejo de gente madura. Y Dios me habla y llega a lo profundo. Y sabes, cuando Dios te habla, solamente hay 2 cosas que puedes hacer. Número 1, haces como que la Virgen te habla. ¿No? O sea, Dios ya te dijo, sí, no, pues, la prédica, no, pues estuvo bien. Oye, ¿qué onda el partido? Es al rato, ¿no? Y sabes que Dios te dijo algo, pero tú. O dices, sí, eso, ya me lo sé, pues, Hebreos 3, 7 al 19 de memoria, brother. Ya lo tengo, me lo sé perfectamente. O dices, o sea, sí Dios me mostró, pero, o sea, sí lo voy a hacer, pero, o sea, sí lo hago. Sí lo hago. Y pasa el tiempo y no tomas una decisión y te haces guaje. Y eso es algo que puedes hacer. O puedes responder, puedes considerar seriamente lo que Dios te está diciendo. Puedes humildemente decir, ok, Dios está tratando algo, quiere que tome decisiones, le voy a dar. Pero ¿qué pasa cuando tú en lugar de responder positivamente, dices, sí lo hago? O no, pues muy interesante. No, pues eso ya lo había oído. Pues muy bonito. ¿Qué pasa cuando tú tomas esta actitud? ¿Sabes qué pasa? Te endureces. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ese sol que derrite los corazones es el mismo sol que puede endurecer el barro. El mismo sol que derrite la cera es el que endurece el barro. Y ese mismo sol que te puede quebrantar también te puede endurecer si no respondes positivamente a lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Y cuándo es que Dios te va a hablar? ¿Y cuándo es que Dios espera que respondas? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo que Dios quiere decirte es para hoy. Es para hoy. No lo dejes pendiente. No lo pienses demasiado. Ya lo decía el salmista
no dejes para mañana, no dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo hacer hoy, Proverbios 4:15. No dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo hacer hoy. Y si Dios te dijo algo, ¿qué tienes que perder? Aviéntate. No lo pienses mucho, porque si lo piensas demasiado no lo vas a hacer, como aventarte del bungee. Si lo piensas mucho, no te avientas. Pero si ya estás allá arriba, dale. Nada más asegúrate de estar amarrado, porque si no, pues si me aviento y te avientas y nadie te amarró. Más asegúrate de que es Dios realmente quien te está diciendo vas. Y que no vas en tus propios recursos. Pero ¿qué pasa si tú te endureces? Si Dios te dijo algo, Dios te mostró algo, Dios está haciendo algo en tu vida y tú te endureces. ¿Sabes qué puede pasar? Te lo puedes perder completito. Te la puedes perder completita. Como le sucedió a alguien, versículo 8. Entonces, lo primero que vimos es una exhortación en base al Salmo 95, ¿cierto? Parte de la exhortación contiene una ilustración. ¿Observamos la ilustración? Verso 8. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿De qué está hablando esta ilustración? ¿A quién hace referencia esta ilustración, chicos? El pueblo de Israel. Los padres de los hebreos, que vendrían siendo los tatarabuelitos hebreos, pues, que son aquellos que Dios sacó de tierra de Egipto, libertándolos, proveyéndoles, dirigiéndoles a un lugar de bendición donde fluye leche y miel, que era la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios les mostró milagros, oprimió a Israel, trajo plagas y con su mano poderosa les libertó, los sacó al desierto, pero en medio del desierto vieron la provisión de Dios cayendo del cielo, el maná diariamente, una columna de fuego, columna de fuego para la noche, una nube guiándoles durante los días. Vieron el mar rojo abrirse cuando les perseguían los egipcios. Sin embargo, a pesar de todos estos milagros, y anótale, Éxodo 17, solo anótale, Éxodo 17, Números 14, Salmos 78, Éxodo 17, Números 14, Salmos 78, versos 40 al 53, Salmos 78, versos 40 al 53. Todos estos pasajes son los textos que hablan de cómo Israel se endureció y provocó y tentó a Dios a pesar de que Dios mostró grandes milagros y fue fiel con ellos. No voy a leerlos, pero es una buena lectura para que en la semana observes e incluso te identifiques con Israel y seas advertido. Pero la historia es lo que te estoy diciendo. A pesar de que ellos vieron la fidelidad de Dios, se endurecieron y empezaron a quejarse y empezaron a murmurar de Moisés. Y empezaron a cuestionar si realmente Dios estaba con ellos en medio de lo que estaban viviendo. Y empezaron a decir, ¿para esto salimos de Egipto? ¿Para morir de sed? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, en donde habían unas cebollitas al carbón con limón, Maggi, sal, increíbles, y melón con queso cottage, una ensalada, melones, cebollas. Empezaron a extrañar esas cosas. No era así, no se las servían en esa presentación, eran esclavos. Pero ellos alucinaban pensando estábamos mejor antes. Y empezaron a quejarse y empezaron a decir estas cosas. Y tentaron a Dios y probaron a Dios y no fueron agradecidos y se quejaron de su condición. Y nosotros somos como ellos. Que Dios nos ha sacado de la esclavitud, nos ha dado la vista. Estábamos ciegos, ahora vemos. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Éramos esclavos y ahora podemos ser libres. Y Él quiere dirigirnos por su camino. Y quiere decirnos qué pasos dar, pero nosotros no le creemos. Al contrario, empezamos a cuestionarle, o sea, Dios, ¿realmente quieres que camine por ahí? No, nada que ver, estás como que confundido, Dios. Yo creo que el camino correcto es por acá. Y empezamos a ser incrédulos de lo que Él quiere que hagamos en nuestra nueva vida. Ya nos sacó de esclavitud y tiene un propósito de llevarte a un lugar hermoso, a una tierra prometida, y te va a decir por dónde. Pero a veces piensas que tu camino va a ser mejor que el de Él. Y Él te quiere dirigir, pero tú pones tu Google Maps y dices, no, mejor por acá. Y ahí estamos, teniendo la evidencia del poder de Dios,
pero siendo incrédulos, dudando y fallando. Y dice el verso 9 algo bien grueso, bro. Checa el verso 9 al final, segunda parte. Y vieron mis obras, ¿cuánto tiempo? 40 años. A pesar de que ellos fueron infieles y se quejaron, ¿qué hizo Dios? Les proveyó, los dirigió, les suplió y nada les faltó. Y su ropa no envejeció. Y les dio todo lo que necesitaban. ¿Pero cuánto tiempo dice ahí? 40 años. ¿Sabes cuánto tiempo era de camino de Egipto a Canaán? 11 días. 11 días, ni 2 semanas, bro. Y estuvieron 40 años dando vueltas en círculos. ¿Por qué? Por su dureza de corazón, por ignorar y no creer lo que Dios les había dicho, por cuestionar los planes de Dios, por cuestionar los propósitos y lo que estaban viviendo. Y empezaron a vagar y dejaron de disfrutar de la travesía con Dios. ¿Cuánto nos parecemos al pueblo de Israel? ¿Y qué peligro retardar la bendición que pudo haber llegado en 11 días y tomó 40 años porque no le creíste, porque nada más te quejabas, porque nada más estabas siguiendo tu corazón engañoso y perverso y no lo que Dios te había dicho? Híjole, es muy fuerte. Esa es la ilustración dentro de la exhortación. Pero también hay consecuencias en esta ilustración. ¿Observamos las consecuencias? Entonces, verso 10. A causa de esto es Dios hablando, acuérdate, Salmo 95, Dios hablando. Hebreos citando Salmo 95. A causa de lo cual, ¿qué dice? Me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Imagínate a Dios diciendo esto de su pueblo, de su gente, de ti, de mí. Y que de repente Dios te ha hablado claramente y te dice qué es lo que quiere de ti, cómo quiere que camines, pero tú, no, o sea, sí, pero no. O sea, sí estuvo bien, pero mira, es que ahorita tengo que enfocarme más bien en él. Y Dios está diciendo, no, lo que necesitas es esto. Sí, Dios, pero aguántame tantito. Y te endureces y de repente Dios dice, bueno, y te vuelve a hablar y es paciente y te repite lo mismo, pero llega un momento en el que Dios, adelante, bro. Honra tu decisión, quita las manos y deja que te vayas, porque te ama. Me disgusté y dije, siempre andan vagando en su corazón. Que Dios diga esto de nosotros, qué fuerte, ¿no? Raúl siempre anda vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. Qué fuerte, bro. 2 cosas que Dios dice en su enojo, en su disgusto. O sea, imagínate a Dios diciendo, yo tengo planes para ti, tengo un propósito, te di recursos, te di talentos, te di dones, te di vigor, te di tu vida, todo con un propósito, el cual yo tengo para ti, planes de bien y no de mal. Pero tú siempre estás vagando en tu corazón. Tu corazón está disperso y dividido entre tus deseos personales, tus ambiciones, tus sueños, y nunca puedes enfocarte en aquello que es verdaderamente importante. Nunca puedes estacionar tu alma en el lugar de descanso que yo he provisto para ti, porque estás vagando de aquí para allá y no te estableces. Qué fuerte, bro. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, vagando en nuestro corazón? Pero también Dios dijo algo. No solo siempre andan vagando. Número 2, ¿qué más dijo Dios en su enojo, en su disgusto? ¿Lo leemos? No han, ¿qué dice? Conocido mis caminos. Van en su propio camino, tomando sus decisiones, en sus planes, proyectos, y ni me han preguntado si ese es el camino que yo tracé para ellos. Es una exhortación, ¿estás de acuerdo? Es una confrontación muy fuerte. Y no quiero ponerlo de su lado nada más, ¿sabes? O sea, esto es para todos, empezando por mí. Examina tus caminos, medita en tus caminos. ¿Es realmente el camino que has tomado, el camino que Dios te ha dicho que tomes? ¿Es realmente lo que estás haciendo la voluntad perfecta de Dios para tu vida? ¿O más bien es tu
santa voluntad, y Dios diciendo, dale, ya un poco resignado y en disgusto diciendo, adelante, pero no vas a entrar en mi reposo, nunca vas a tener descanso. Verso 11, consecuencias, por tanto, ya que siempre estás vagando y no has conocido mis caminos, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No vas a tener descanso. No vas a entrar en la tierra que fluye leche y miel, en lo que yo he preparado para ti, porque has endurecido tu corazón, porque no estás tomando las decisiones que yo quiero para ti, sino que estás dirigiéndote por tu voluntad, por tus caminos y siguiendo tu corazón engañoso. No entrarás en mi reposo. Y no vas a tener descanso, y no vas a tener gozo, y no vas a tener paz, hasta que no permitas que Dios quebrante tu corazón con su palabra y respondas a lo que Dios te ha pedido que hagas. Eso fueron las consecuencias, ¿cierto? Vimos una exhortación que contiene una ilustración y sus consecuencias, pero ahora en el versículo 12 vemos una advertencia por parte del autor. Ahora sí, aquí el autor ya terminó la cita del Salmo 95 y va a decir, entonces, después de lo que leímos en el Salmo 95, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ya leímos el Salmo 95, entonces, verso 12, mirad, hermanos. Otra traducción podría ser, cuidado, brother. O, aguado, carnal. Eso para los que venimos de Villacuapa. Aguado, carnavalito. Si le sucedió al pueblo de Israel, ¿qué te hace pensar que a ti no podría sucederte? A gente mucho más espiritual le han pasado cosas. Entonces ten cuidado. ¿Cuidado de qué? De que no haya en ninguno de nosotros un corazón que dice malo. ¿Y cómo es un corazón malo? Un corazón de incredulidad, que termina llevándote a apartarte, dice ahí en el verso 12, del Dios vivo. El corazón endurecido es un corazón que no simplemente está endurecido nada más porque sí, sino que la razón que endurece el corazón es la incredulidad. No creer que lo que Dios te está diciendo es lo que necesitas hacer, es lo que debes hacer, es lo mejor para ti, es su voluntad buena, agradable y perfecta. No creer eso termina haciendo ¿qué cosa? Dándote un corazón malo, un corazón duro. Y ese corazón te lleva a caminar lejos de Dios. Porque hay gente que estaba ahí, que los veíamos entre nosotros y estaban sirviendo y estaban conectados y estaban amando y estaban funcionando de una forma gloriosa, pero de repente vemos que pasa el tiempo y se empiezan a ir. ¿Qué es lo que pasó? Incredulidad. Dios les dijo aspectos que tenían que cortar, que hacer, decisiones que tenían que tomar, pero no le creyeron a Dios. Y en un corazón malo, incrédulo, se endurecieron y terminaron apartándose del Dios vivo. Y no solamente otra gente, porque, claro, eso no pasa aquí en Santa Mónica, ¿verdad? Nosotros todos aquí cerca. Tú conoces tu condición espiritual, o sea, te veo físicamente aquí, pero tu corazón está aquí. Tu espíritu, tu vida está aquí en la iglesia, en el cuerpo, en la presencia de Dios. ¿O estás lejos? Y si estás lejos porque te has apartado, porque tienes un corazón que no le creyó a Dios en ciertas cosas, nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Porque Dios puede atraerte de regreso con lazos de amor, porque Dios está listo para recibirte nuevamente en casa, si como el hijo pródigo de repente vuelves en sí y dices, regresaré a casa de mi padre, ahí tenía todo, y vienes, ¿sabes qué está haciendo el padre? Esperando a la puerta y corre de regreso y te abraza y te recibe. No importa qué tan lejos hayas ido y qué tan duro esté tu corazón, la Biblia dice de sí misma ser como un martillo que quebranta la piedra. Y Él puede suavizar tu corazón. Como la plastilina con la que mi hijo hace muñequitos. Hay una canción de
un grupo infantil que dice eso y es como, ok, Dios sí, haz mi corazón suavecito como la plastilina. Así que la advertencia, hermanos, cuidado que no haya en ninguno de nosotros, chicos, un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es ahora entonces el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? Para no endurecerme. Versículo 13, el antídoto. ¿Okay? Vamos a resumir lo que llevamos. Primero, la exhortación, que contiene una ilustración, sus consecuencias. Y luego, la advertencia. Y para no caer en esto, vamos a observar el antídoto. Verso 13. Antes, en lugar de eso, verso 13, ¿qué dice? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el antídoto para no tener un corazón duro, incrédulo, malo? ¿Sabes cuál es? La comunión en el cuerpo de Cristo, cerca del cuerpo. La vida en familia espiritual, el congregarnos, el tener comunión, el pertenecer a la familia de Dios. Si tú te separas del cuerpo de Cristo, pierdes la bendición tan increíble de ser cuidado, pastoreado, exhortado y caminar en luz, porque la Biblia dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y estamos en luz. Pero si tú dejas de congregarte, si tú dejas de considerar el cuerpo, la iglesia, tu corazón empieza a endurecerse cada vez más hasta que te haces completamente insensible. Qué importante es la iglesia. No es una idea del hombre, es la idea de Dios. Exhortarnos unos a otros. Dice cada día, no dice cada domingo, ¿verdad? Verso 13. Antes exhortaos unos a otros, los unos a los otros, cada domingo, cada día. Hay relaciones, hay amistades, hay mensajes de WhatsApp, hay interacción, hay comunión, hay compañerismo, hay oración unos por otros, hay peticiones de oración, hay cargas que se llevan y que no se pueden llevar solos, que Dios no va a permitir que lleves solo y te la dio sabiendo que no ibas a poder solo y que necesitabas el cuerpo y necesitabas la iglesia. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado termina engañándote, endureciéndote, alejándote y te promete otra cosa, ¿eh? O sea, el pecado te dice, no, mira, te la vas a pasar increíble, vas a disfrutarlo como nunca, tu alma va a descansar, pero contrario a eso, te endurece, te engaña y cuesta más caro de lo que dice la etiqueta. El antídoto, la comunión. En el verso 14, parte de la advertencia es mantenernos con una fe sencilla. Mira lo que dice el verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra, ¿qué dice? Confianza del principio. ¿Qué fue lo que tuviste al principio de tu vida cristiana cuando te hiciste cristiano? ¿Qué fue lo que tuviste, lo que entregaste? Fe. Confío en ti, Jesús. Confío en que tú puedes pagar el precio de mis pecados. Confío en que tú me puedes dar vida eterna. Confío en que la cruz fue suficiente para cambiar eternamente el destino de mi vida. Confío. Simplemente abandonaste tu vida a lo que Él hizo. Confiaste. Esa es la fe del principio. Y por esa fe pudiste ser hecho, verso 14, participante de Cristo. Esto de participante de Cristo podría sonar como que, bueno, los participantes de Cristo, el número 1 es, y quien no peque se va al cielo, y quien sí peque se va al infierno. No, no es eso. El participante de Cristo es que tienes parte en las cosas de Cristo, parte en las bendiciones de Cristo, parte en la vida de Cristo, parte en la herencia de Cristo, parte en todas las bendiciones de Cristo.
Estamos en Cristo, participamos de Cristo. ¿Está claro eso? ¿Cómo fuimos hechos participantes de Cristo? Por una fe sencilla que tuvimos al inicio. La exhortación en el verso 14 es a retener, chécate la mitad del verso 14, retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al inicio. Esa confianza que tuvimos para ser participantes de Cristo es la confianza que debemos retener todos los días de nuestro caminar con Cristo en esta vida. O sea, la misma confianza sencilla que tuviste para salvación, tenla hoy en tu vida cristiana para tu matrimonio, en lo que Dios te pida. Ten esa misma confianza en aspectos de tu trabajo, una fe sencilla en lo que Dios te pida hacer en tu trabajo. Una fe sencilla para tomar decisiones, una fe sencilla para educar a tus hijos. Esa confianza del principio la mantienes todos los días de tu vida, en el camino en el que Dios te quiere ir dirigiendo. Créele, decide obedecer, sin poner preguntas. Raúl toma esta decisión, pero pues, ¿y de qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? Pero pues es que Dios, o sea, pues el trabajo es el trabajo, ¿y cómo voy yo a salirme de eso? Pero, o sea, y empiezas a poner pretextos. Así como cuando te dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo, y dijiste, creo en Jesucristo. Así créele, cada día, toda tu vida. Así que observamos una exhortación que contiene una ilustración, sus consecuencias, y luego una advertencia del autor en base a la ilustración, ¿cierto? A continuación vamos a observar el resumen. Entonces el 14 dice, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Es decir, si escuchas esta exhortación, no te endurezcas como Israel lo hizo, provocando a Dios, quejándose contra Dios y olvidándose de lo que Dios les había pedido. En resumen, flojito y cooperando. No te endurezcas. Deja que Dios lo haga. Créele, obedece, camina. Ese es el resumen. Pero vamos a ver el examen. ¿Les gustan los exámenes? No importa, en este examen te soplan la respuesta. En serio, en los mismos versículos. Entonces, hubo una exhortación con una ilustración, sus consecuencias, la advertencia, el antídoto me lo salté, ¿verdad? El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La comunión, la iglesia. El resumen, ponte las pilas, no te endurezcas, flojito y cooperando. Venga el examen, versos 16 al 18. ¿Listos? Pregunta 1. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la voluntad de Dios, habiendo entendido lo que Dios quería, le provocaron? ¿Quiénes fueron? Respuesta en forma de pregunta ahí en el verso 16. Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pues sí, esos fueron. El pueblo de Israel. Aquellos a quienes Dios había libertado, provocaron a Dios. Y si Dios te ha libertado, cuidado de no provocarlo. Segunda pregunta, verso 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Bueno, la respuesta también en forma de pregunta ahí en el verso 17, a continuación. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál es la respuesta entonces? Pues con los que pecaron, con aquellos que sus cuerpos cayeron en el desierto. Aquí va una subpregunta que yo quiero añadir y hacerles semilla Santa Mónica. ¿Cuál fue el pecado del que nos está hablando aquí en el verso 17? Eso, muy bien. Incredulidad, ese es el pecado del cual Dios nos está advirtiendo. Tercera y última pregunta. Ya llevan como 6.5 en el examen. ¿A quiénes juró que no entrarían en su descanso? Respuesta en la misma pregunta 18. Sino a aquellos que desobedecieron.
aquellos que desobedecieron. La incredulidad es una forma de desobediencia. Es la evidencia de que realmente no has creído, porque la obediencia es una evidencia de que tengo fe. Si creo, obedezco. Si no creo, pues no obedezco. Si desobedezco, no merezco refresco. Decía un rap en el kinder donde mi esposa trabajaba hace tiempo. Si no obedezco, no merezco refresco. Nada que ver. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ya es la tercera y tengo hambre y me voy a comer. Pero la idea es que si desobedezco, quiere decir que no he creído. Porque si realmente hubiera creído, diría, Dios me está guardando de algo, le voy a creer. Aunque no vea claro, aunque se vea tenebroso el panorama, yo le creo, hijo. Si no, me muero. Eso es creer. Creer involucra la obediencia. De otra manera, no me digas que crees. Si no obedeces, no me digas que eres cristiano. Es una evidencia. 9.8 en el examen. Les damos. Así. Conclusión. Exhortación, ilustración, consecuencias, advertencia, antídoto. Resumen, examen, postre. Conclusión. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En conclusión, el corazón de todo asunto es un asunto del corazón. De un corazón malo, un corazón que se ha endurecido, que es incrédulo, que no crea las promesas de Dios. Y puedes perderte y no entrar a lo que Dios tiene para ti por no creerle, por endurecer tu corazón. Dios nos guarde, mis queridos hermanos. Si escuchas hoy su voz, en lo que sea que Él te esté pidiendo, aspecto personal, familiar, aspecto espiritual, decisiones, familia, economía, trabajo, honestidad, confesión, lo que sea que Dios te dijo, eso que tú sabes, ¿qué es lo que Dios te dijo? En la segunda dije, ¿qué es lo que Dios te dijo? Y empezaron a decir en voz alta, y no, espérate, eso es lo que Dios dijo a ti, es tu bronca, ¿no? Tú sabes. Yo no sé. Pero tú sabes lo que Dios te dijo. O lo que Dios está por, quizá todavía no hay algo que Dios claramente te ha mostrado, pero está por decírtelo. Y si te expones a su palabra, de que te lo va a decir, te lo va a decir. Entonces, ya sabes qué hacer. Responde, no te endurezcas, porque puedes terminar lejos del propósito, dando vueltas en círculos y perdiéndotela toda, perdiendo todo lo que Dios tiene para ti. Y eso sería trágico. Ya lo vimos, cayeron muertos y no entraron. Que no nos suceda, hermanos. Mirad, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Dios, gracias por esta exhortación. Solo nos queda voltear y pedirte que quebrantes nuestras vidas una vez más, Señor. Que rompas los corazones duros y vuelvas a hablar y rompas el silencio, Señor. Pero quizá no nos has hablado porque desde la última vez que nos dijiste qué hacer no hemos tomado decisiones. Y por eso este silencio, Señor. Perdónanos por el corazón malo de no creer que es lo mejor, de no creer que lo que tú dices es mejor que lo que nosotros proponemos o quisiéramos. Tu voluntad es mejor que la nuestra, tus planes son superiores a los nuestros. Qué triste es perder las bendiciones que has preparado por incrédulos, por duros, por orgullosos. Queremos perderlos, Señor. Queremos descansar en ti, entrar en tu reposo. Quebranta nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús.